Te damos la bienvenida una vez más a Reflexiones de Esperanza. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente aquí el pastor Carlos Salazar. Seguimos orando, seguimos clamando a Dios, seguimos pidiendo en oración que Dios en su gran misericordia sea el que permita que todos salgamos bien. Más que todo, su servidor está pidiendo que se haga la voluntad de Dios, pero que traiga salvación a aquellos que escucharán la voz de Dios. Como decía en los temas anteriores, podríamos estar orando por Dios y lo estamos haciendo de todo corazón. Pero, ¿de qué serviría pedir que Dios solamente nos libre de un virus, que lo quite, que nos proteja, que nos guarde, que no nos contagiemos y que no muramos? Si una vez que pase todo esto, prácticamente la mayoría se olvidará de Dios. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser sinceros en estos momentos de reflexión. Tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que hablar de corazón a corazón. Yo no quiero ofrecerte las promesas que se ofrecen de pedir que solamente Dios quite, que Dios cambie, que Dios proteja, porque al final de cuentas el hombre seguirá siendo el mismo, seguirá viviendo igual y se olvidará de Dios. No quiero usar los pasajes aislados nada más para decir que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a guardar de todo mal, no. Aquí lo importante, de acuerdo a la Biblia, es que Dios desea que volvamos a Él, que lo busquemos con todo nuestro corazón. Por eso quiero compartir contigo del libro de Ageo, el capítulo 1, versículo 7 y el capítulo 2, versículo 15. Déjame explicarte cuál es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea? Había una situación muy difícil. El profeta Ageo estaba enfrentando una situación muy difícil. El pueblo prácticamente se había olvidado de Dios. Como lo estamos haciendo ahorita, se habían vuelto a sus casas, se habían quedado en sus casas solamente a disfrutar el tiempo. El profeta Ageo da un mensaje muy importante. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Quiere decir que el mensaje que está dando Ageo está diciendo que es de Dios, no es de él. No es lo que él está buscando, sino el mensaje viene directamente de Dios. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Por eso el mensaje que nosotros tenemos que predicar es el mensaje que viene directamente de Dios. Y déjame decirte que en algunos momentos el mensaje de Dios no es muy agradable a nuestros oídos. No nos hace sentir bien. Pero ¿sabes cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que reflexionemos. Mira lo que dice ahí, por ejemplo. Sigue diciendo en el versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Se habían encerrado en sus casas para disfrutarlas, para vivirlas junto con su familia, pero se habían olvidado prácticamente de Dios. Y Dios dice: se están viviendo en sus casas adornadas, en sus casas cómodas, en sus casas bien hechas. Dice, cuando la casa de Dios está vacía. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos.
Ahora notamos que Dios le dice al pueblo, si van a estar en sus casas, mediten bien en cuanto a sus caminos, en cuanto a su proceder, en cuanto a su manera de vivir. Lo vuelve a repetir en el versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditar sobre vuestros caminos. Ahora, ¿cuál es el punto al que Dios quiere llegar? Que el hombre reflexione en medio de las dificultades. En el capítulo 2, versículo 15 y en el versículo 18, Dios vuelve a usar casi exactamente las mismas palabras, pero ahora se dirige al corazón. El versículo 15 dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Vuelve a usar las mismas palabras, pero ahora va dirigida al corazón. Si nosotros notamos, las dos formas en que Dios nos está pidiendo que meditemos es una meditación donde nosotros debemos de escudriñar lo interno, lo espiritual. ¿En qué condición estamos espiritualmente? ¿En qué condición estamos internamente? Y también nos invita a meditar en nuestra condición externa, nuestros caminos. Por eso Dios dice, este tiempo que están viviendo, dice Dios, deben de meditar en sus caminos y meditar en su corazón de aquí en adelante. De aquí en adelante, dice Dios, deben de meditar en sus caminos, el estilo de vida que están llevando, las cosas como están llevando su vida, pero también deben de meditar en su corazón. ¿Entendemos cuál es el propósito de lo que Dios permite que estas cosas lleguen a la vida? Porque son las cosas que nos deben de poner a meditar. Son las cosas que nos deben de poner a reflexionar. Son las cosas que nos deben de ponernos a reevaluar nuestra vida. Una cosa que nos damos cuenta es que verdaderamente cuando meditamos, reflexionamos y estamos en esta condición que estamos viviendo actualmente, nos damos cuenta que las cosas materiales no es lo más importante de la vida. Y tristemente es lo que más seguimos con todo el corazón. Es el afán que tenemos. No son malas las riquezas, déjame decirte algo. Pero cuando todo eso ocupa más el tiempo, mi corazón, mi atención, todo mi interés, toda mi vida, toda mi energía, entonces nos estamos apartando de Dios. Tampoco te estoy diciendo que no debes de trabajar. No malinterpretes, ni pienses que estoy diciendo que no debemos de trabajar. No. Pero verdaderamente cuando estamos en esta condición, debemos de meditar, reflexionar y de reevaluar nuestras vidas. Por eso la pregunta que quiero hacerte, ¿puede dejarnos algo bueno lo que estamos viviendo actualmente? ¿Puede dejarnos algo bueno esta cuarentena que estamos viviendo en nuestras casas a raíz del coronavirus? ¿Puede dejarnos algo bueno en estos momentos? ¿Quieres que te diga? Sí, porque es cuando debemos de reflexionar. Regularmente nosotros cuando vemos una persona que sale ilesa de un accidente grave, ¿qué es lo que le decimos? Volviste a nacer. Le estamos diciendo que tiene otra oportunidad. Una persona que sale de una enfermedad muy grave, le decimos que volvió a nacer y que Dios le está dando también otra nueva oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita? Es una oportunidad nueva que Dios nos está dando. Por eso Dios dice, meditad en vuestros caminos, meditad en vuestro corazón. Déjame decirte algo. Este tiempo que estamos viviendo de cuarentena no son vacaciones. No son tiempos para que te relajes. No son tiempos para que diga, mis hijos y yo estamos seguros, tenemos comida, tenemos lo suficiente, estamos bien encerrados. No, eso no es el tiempo que debemos de vivir, aunque es importante. El tiempo que estamos viviendo es para meditar, para reflexionar. Piensa bien. Un virus, paró casi por completo al mundo. Lo detuvo. Este hecho es histórico y es único. El virus, una enfermedad, casi paralizó a todo el mundo.
Eso significa que nosotros debemos de meditar. De que Dios en su gran misericordia está permitiendo todas estas cosas. ¿Para qué? Para que reflexionemos, para que pensemos, para que reevaluemos en nuestras vidas. Tal vez estás desesperado por estar encerrado en la casa con tus hijos, pero este es tiempo para que estés también con ellos y los presentes delante de Dios. Es tiempo para que te reúnas con tus hijos y los presentes delante de Dios y pidas a Dios que Dios los ayude. Porque es importante, déjame decirte algo, después de que termine esta etapa difícil del virus y una vez que las cosas vuelvan a la normalidad, ¿quieres que te diga algo? Muchos seguirán viviendo igual, acabando sus vidas poco a poco, terminando con sus vidas poco a poco. Y tú sabes exactamente a lo que me estoy refiriendo. Quiere decir entonces que estos momentos de meditación y de reflexión no fueron aprovechados de la manera adecuada. Están esperando que todo termine de un momento a otro para seguir viviendo igual. ¿Ahora entiendes por qué te tengo que hablar de esta manera de corazón? Porque ¿de qué serviría que estemos orando para que Dios quite el coronavirus si el mundo va a seguir igual? Si el mundo va a seguir viviendo igual. Tal vez en estos momentos has estado pidiendo a Dios, pero una vez que pase todo esto te olvidarás de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios está buscando en estos momentos? Mira, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 17. ¿Qué es lo que Dios está buscando en medio de esto? Dice así: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Y mira cómo termina el versículo 17. Dice: mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Y el versículo 18 que leí anteriormente dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. ¿Qué es lo que Dios está buscando en estos momentos? Que nos convirtamos a Él, que lo busquemos de todo corazón, que reflexionemos, que hagamos una reevaluación, que pongamos las prioridades como deben de ser en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que meditar en nuestro corazón? Porque en nuestro corazón, queridos hermanos, atesoramos todo lo que más amamos, todo lo que más nos gusta, todo lo que más deseamos. Por eso Jesús dijo con toda claridad, dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que más tenemos en el corazón? ¿Ocupa Jesús el lugar que debe de ocupar en mi corazón? ¿Está la ley de Dios escrita en mi corazón? ¿Cristo Jesús es el Señor de mi corazón? ¿Anhelo obedecer a Dios? ¿Deseo buscar a Dios de todo corazón? Ahora entendemos que es este momento que estamos viviendo, este momento de cuarentena. Es para meditar, es para reflexionar. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Puede esta epidemia dejarnos algo bueno en nuestras vidas? ¿Puede esta epidemia dejarnos algo bueno? Tal vez muchos digan no. Pero ¿sabes? Estamos equivocados. Nos puede dejar muchas cosas buenas. Porque si nosotros no aprendemos de esta experiencia y una vez que pase todo seguiremos igual, tristemente entonces no valoramos la oportunidad que Dios nos dio. La experiencia no nos ayudó a meditar y a reflexionar. Quiere decir que pasamos solamente una etapa más. Por eso te pregunto, Dios dice: meditad en vuestros caminos, meditad en vuestro corazón. Dios dice que Él permitió todo esto, ¿para qué? Para que volvamos a Él, dice Dios, para que nos convirtamos a Dios, para que busquemos a Dios con todo el corazón. Ahora, ¿qué vas a hacer? Es tiempo de buscar a Dios. En su gran misericordia, Dios nos está dando la oportunidad de poder meditar y recapacitar, de poder evaluar las cosas,
de poder ver qué lugar ocupa Cristo Jesús en mi corazón. Te vuelvo a repetir, veo muchas oraciones, veo muchos planes de orar. Algunos están mandando muchas cadenas de que nos unamos en oración, pero ¿para cuál es el propósito? El propósito de Dios dice, para que se conviertan a mí, dice en el capítulo 2, versículo 17. Para que se conviertan a mí. Si nosotros vamos a orar por esto, vamos a orar para que las personas se conviertan a Cristo. Porque Cristo Jesús es el único que puede salvarlas. Por eso no serviría de mucho que nosotros solamente oráramos para que Dios nos quitara esta enfermedad. Cuando Dios lo que quiere es que nos convirtamos a Él. ¿Qué es conversión? Conversión es un cambio de vida, un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, un cambio de propósitos, un cambio de anhelo. Es una transformación completa en nuestras vidas. Eso es lo que más desea Dios. Dios puede quitar el coronavirus si Él le place, porque Él es el Dios Todopoderoso. Puede hacer un milagro y que el virus desaparezca, pero ¿de qué serviría si no aprendemos de las lecciones que estamos viviendo? Dios permitió que todo esto llegara al pueblo, que el pueblo pasara por estas experiencias. Y Dios les dice, meditad en vuestros caminos, meditar, dice, en vuestro corazón. Porque Dios quiere que regresemos a Él. Te pregunto, ¿qué estás haciendo durante el día? Yo te invito que junto con tu familia busques a Dios. Lee la palabra con mucha oración, con corazón humilde. Busca a Dios, porque esta oportunidad Dios nos la está dando. Dios nos está diciendo en esta cuarentena que estás ahí en tu casa con tus hijos, con tus nietos, con tu esposa. Meditad en vuestros caminos, meditad en vuestros corazones, porque dice Dios, yo estoy esperando que se conviertan a mí. Cristo Jesús viene pronto, no lo podemos negar. Tal vez lo podamos ignorar, pero eso no lo va a detener. Cristo Jesús viene pronto. Solamente esta es una oportunidad que Dios nos está dando para detenernos en nuestra vida, para detenernos en todo nuestro afán, para detenernos detenerlos allá en el mundo, para detener todas esas cosas que nos distraían, para detener todos esos tiempos que nosotros estábamos dando a otras cosas que no nos estaban ayudando. Alguien dijo por ahí, Dios ha detenido a los artistas porque les dedicábamos mucho tiempo. Dios ha detenido los bailes porque le dedicábamos mucho tiempo. Dios ha detenido los juegos porque la gente se apasionaba con los juegos. Y Dios nos ha detenido para que meditemos en nuestros caminos y en nuestro corazón. Cristo Jesús te ama. Por eso Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás meditando en estos momentos? Ese es el deseo de Dios, no es el deseo de tu servidor. Recuerda que estoy leyendo de Ageo, y Ageo dice que fue el mensaje de Dios. Es Dios el que te está invitando a través de su palabra, que este tiempo lo uses para meditar. Recuerda, Dios te ama, y Dios te está dando una oportunidad en estos momentos. Que Dios te bendiga. Piensa en esto con cariño para ti. Que pases muy buenas noches. Reflexiones de esperanza.